El tercer caso de aplicación de la derivada que vamos a estudiar es razón de cambio. La derivada de una función es su razón de cambio instantánea con respecto a una variable. Si la función s es igual a s que depende de t, describe la posición de un objeto que se mueve sobre una línea recta y cuya posición depende del tiempo, la razón de cambio de la distancia con respecto al tiempo se interpreta como la velocidad del objeto. En otro caso, a medida que un globo esférico se llena con gas, es posible calcular la razón de cambio respecto al tiempo de su volumen, la razón de cambio del radio con respecto al tiempo, e incluso la razón de cambio del área superficial con respecto al tiempo. Todas estas son razones de cambio relacionadas. Ejemplo, un globo esférico se expande con el tiempo. ¿Cómo se relaciona la razón en la que aumenta el volumen con la razón en la que aumenta el radio? Observa que la variable independiente, quien controla el proceso, es el tiempo. Y se nos está pidiendo encontrar cómo se relacionan la derivada del volumen con respecto al tiempo con la derivada del radio con respecto al tiempo. De aquí conocemos que el volumen de una esfera está dado por la expresión 4/3 de pi por radio al cubo. Derivando, obtenemos la relación entre la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo y la razón de cambio del radio con respecto al tiempo. Se encuentran relacionadas a través de la expresión 4pi r cuadrada por la derivada del radio con respecto al tiempo. En un segundo ejemplo, se nos propone que un globo esférico se infla con aire a razón de 20 pies cúbicos por minuto. La pregunta sería ¿a qué razón está cambiando el radio cuando este es de 3 pies? Dado que se nos proporciona la razón de cambio del volumen con el tiempo, es decir, la derivada del volumen con respecto al tiempo, que es de 20 pies cúbicos por minuto, y se nos pide encontrar la derivada del radio con respecto al tiempo cuando este es de 3, nuevamente ya conocemos del problema anterior que la relación entre ambas razones de cambio está dada por la expresión 4pi radio cuadrado por la derivada del radio con respecto al tiempo, sustituyendo el dato que conocemos de la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo y despejando, tenemos que la razón de cambio del radio con respecto al tiempo está dada por la expresión 5 sobre pi radio al cuadrado. Al sustituir el valor de 3, específicamente la razón a la que está cambiando el radio cuando este es de 3 pies es de 0.18 pies por minuto. Finalmente, ¿cuáles serían entonces los pasos para resolver problemas relacionados? Como en todo problema de aplicación, leer tantas veces como sea necesario para identificar la información que se conoce, aquella que se desconoce y corresponde a las variables, y la pregunta del problema. Segundo, identificar con símbolos todas las cantidades que cambian con el tiempo. Tercero, escribir las razones que se proporcionan utilizando notación de derivadas. Escribir una ecuación o una función que relacione las razones o las variables que se hayan introducido y diferenciar con respecto al tiempo la ecuación o la función encontrada. Con esto damos por terminado el tema de la semana de optimización, aplicación máximos y mínimos, razón de cambio pendiente de una recta tangente con el uso de la derivada.